esta es Samba. Samba y yo tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, una piel cubierta de pelo, un corazón con 4 cavidades, dientes especializados, huesos en el oído interno y la capacidad de dar de mamar a nuestras crías. De hecho, esta característica es tan significativa que da nombre al grupo en el que la taxonomía nos encuadra a Samba y a mí, Mamalia. Pero, ¿qué sabemos del origen de la lactancia materna? ¿En qué momento apareció? ¿Y tiene esta característica relación con otras sinapomorfías del grupo como el pelo o la articulación mandibular? ¿Cuál de ellas apareció primero? En el vídeo de hoy vamos a intentar resumir todo lo que sabemos hasta ahora sobre el origen de la lactancia materna. Viajemos hasta el Carbonífero tardío, más o menos unos 310 millones de años atrás en el tiempo. Hace 310 millones de años aún no existían los mamíferos, pero fue en ese momento cuando los amniotas empezaron a diversificarse y tenemos constancia de la aparición de los sinápsidos. Los animales englobados en este grupo son los amniotas que poseen una única fosa temporal, la inferior, es decir, 2 orificios en el cráneo tras la órbita ocular. Los mamíferos, tanto pasados como presentes, somos sinápsidos y aunque hoy en día el término no se usa en taxonomía, es muy útil para diferenciar y clasificar a grosso modo a los amniotas. ¿Tenían ya esos sinápsidos del Carbonífero la capacidad de amamantar a sus crías? En realidad, no tenemos evidencia fósil de que estos primeros sinápsidos tuvieran glándulas en su piel especializadas en secretar una sustancia que alimentara a sus crías. Ni esos sinápsidos del Carbonífero ni los que vinieron después. Por eso la lactancia es un tema muy olvidado en paleontología. Aquello que no fosiliza no puede ser estudiado y hay quienes afirman, incluso, que la lactancia no puede ser considerada una sinapomorfía del grupo Mamalia, puesto que no sabemos exactamente en qué momento apareció y si todas las especies la tuvieron. Nosotros no compartimos esta postura y os vamos a hablar de algunas hipótesis sobre el origen de la lactancia que nos han parecido totalmente alucinantes, así que volvamos al Carbonífero. Los sinápsidos se han ido diversificando y algunos millones de años después, en el Pérmico, se han convertido en el grupo de vertebrados terrestres dominante. Se piensa que esos primos lejanos nuestros ya eran endotermos, es decir, capaces de autorregular su temperatura corporal, y también sabemos que ponían huevos, pero no hay constancia de que los sinápsidos pusieran huevos con cáscara dura. De hecho, lo más probable es que fueran huevos como lo de los ornitorrincos actuales, una especie de cubierta blanda más parecida al cuero que a la cáscara calcificada de un huevo de ave, lo que en inglés se denomina huevos con cáscara de pergamino. Y esos huevos tienen un problema: pierden agua con mucha rapidez cuando se exponen a una temperatura muy alta o ambientes con una humedad relativa más baja a la de su interior. Tal vez os enterraban, diréis. Sí, es probable que durante varios millones de años los sinápsidos enterraran sus huevos en la tierra húmeda, pero ya hemos dicho que eran animales endotermos, como lo son las aves. Los animales endotermos necesitan calor para que el embrión se desarrolle dentro del huevo. ¿Y cómo incubas un huevo que puede desecarse en contacto con el calor del cuerpo de la madre? Tienes 2 opciones. O bien recubres el huevo de una cáscara dura que impida que el agua de su interior se evapore, o bien humedeces el huevo por tus propios medios. Sí, algunos autores proponen que la excreción de un líquido rico en agua y nutrientes a través del tegumento de las hembras de sinápsido apareció con la finalidad de mantener los huevos hidratados. Es más, se sabe que los huevos de cáscara blanda son capaces de absorber el sodio y el calcio disueltos en el agua para incorporarlos a la nutrición del embrión. Esto es lo que propone el investigador sueco Olaf Oftedal y respaldan con algunos matices temporales otros investigadores. Él aún va más allá y propone que es probable que los cinodontes, el grupo de sinápsidos que dio origen a los mamaliaformes, tuvieran incluso un marsupio en el que guardaban los huevos para mantenerlos calientes y húmedos. La principal ventaja de esta forma de puesta es permitir la movilidad de los adultos, que no se ven obligados ni a abandonar el nido ni a quedarse junto a los huevos para protegerlos hasta que estos eclosionen. Las hipótesis de Oftedal se basan en el hecho de que muchas especies de anuros pueden llevar huevos o renacuajos adheridos a la piel o incluso incrustados dentro de bolsas cutáneas. Además, la mayoría de las salamandras se enroscan alrededor de sus huevos para mantenerlos húmedos. Es decir,
Oftedal no pone en duda que los sinápsidos derivaron de un linaje de amniotas que no tiene nada que ver con los reptiles y que conservó algunas características de los anfibios. De hecho, ranas, sapos y salamandras tienen piel glandular, y es que en lo que sí están de acuerdo todos los autores es que la aparición de la lactancia va muy ligada al tipo de piel. La rama sinápsida del árbol amniota se separó de otros taxones hace más de 320 millones de años y desarrolló un tegumento glandular en lugar del tegumento escamoso de los saurópsidos. La estructura de la glándula mamaria es similar a la de las glándulas cutáneas, pero distinguir el tipo exacto de glándula ancestral a partir de la cual evolucionó no está exento de controversia. Hay autores que dicen que la glándula mamaria es un tipo nuevo de tejido que apareció muy a finales del Jurásico en los mamíferos verdaderos. Oftedal, en cambio, está convencido de que las glándulas mamarias derivan de glándulas apocrinas que se sitúan en los bulbos pilosos y que ya estaban presentes en los cinodontes del Triásico. Sea de una manera o de otra, la relación entre pelos y lactancia es más que evidente en los monotremas actuales. Los ornitorrincos no tienen pezones y los conductos mamarios se abren directamente en la denominada areola, la zona ventral de piel por donde se excreta la leche. Los marsupiales sí que tienen pezones, pero con pelos. Parece ser que somos los mamíferos placentarios los que hemos perdido el pelo en la zona en la que se concentran los conductos galactóforos. Así que recapitulemos. Donde hay pelo hay alegría, pero también lactancia materna, porque para que ésta exista tiene que haber pelo, o mejor dicho, tegumento común, que es un tejido que comprende la piel con sus diferentes tipos de glándulas excretoras, sudoríparas y sebáceas principalmente, asociadas estas a los bulbos pilosos. ¿Y de dónde viene ese tegumento de piel con sudor y grasa y muchos pelos? De la queratina alfa. Las diferentes clases de moléculas de queratina se engloban en dos grupos, la alfa y la beta. Los primeros amniotas sintetizaban queratinas de tipo alfa y los sinápsidos siguieron haciéndolo. Sin embargo, a finales del Carbonífero aparecen organismos capaces de sintetizar las queratinas beta. Estos animales son los saurópsidos. Mientras que la queratina alfa da lugar a pelo, uñas y cascos de pezuña, la queratina beta es la base de las escamas de los reptiles, las plumas y los picos. Además, los animales capaces de sintetizar queratina beta son los que tienen huevos con cáscara dura. El círculo se cierra. La formación de los tegumentos en amniotas y el papel de la queratina son dos temas tan interesantes que prometemos otro vídeo en el que explayarnos más y mejor, pero ahora volvamos a la lactancia. Parece ser que los sinápsidos de finales del Pérmico ya eran capaces de excretar sustancias para nutrir primero al huevo y quizás después a las crías. Sin embargo, todo indica que la leche, como la sustancia que conocemos en la actualidad, no apareció hasta mitad del Jurásico, cuando los primeros animales con todas las sinapomorfías de mamíferos empezaron a caminar por el planeta. ¿Y qué ventajas evolutivas presenta la lactancia? Una vez superado el problema de la desecación de los huevos y el mantenimiento de la temperatura, la lactancia tiene unas cuantas ventajas accesorias más, sobre todo si eres un animal pequeñito que vive entre dinosaurios y cuyos antepasados se escaparon por los pelos de la extinción masiva del Pérmico. En el Mesozoico sucedía igual que ahora. La leche es un líquido extremadamente complejo cuya composición se adapta a lo que necesita la cría. La proporción en agua y diferentes nutrientes varía según el grado de desarrollo al nacer, tamaño final del animal y velocidad de crecimiento. Por ejemplo, la leche de una vaca es mucho más rica en proteínas que la leche de una gorila, puesto que un ternero alcanza su tamaño adulto a los 6 meses, mientras que un gorila tarda un mínimo de 10 años en alcanzar su madurez sexual. Esta especialización de la leche es ya una gran ventaja por sí misma, pero más allá de los nutrientes, los autores se centran en dos componentes de la leche que, sin duda, ayudaron a que los animales lactantes se escaparan de la extinción unas cuantas veces: las inmunoglobulinas y las feromonas. La lactancia, ya desde el Jurásico, parece haber jugado un papel muy importante en la protección de las crías contra las infecciones bacterianas. Además, la leche es antiséptica. En cuanto a las feromonas, parece ser que la leche es un marcador que indica a la cría cuál es la zona en la que debe moverse sin exponerse al peligro, cuál es su madre o su grupo y la madriguera a la que debe volver. Sin duda, inmunoglobulinas y feromonas son muy útiles si, como decíamos antes, caminas entre dinosaurios. ¿Pero qué más tiene la leche? Pues caseína, que es su proteína principal. ¿Sabéis qué animales no tienen el gen que produce la caseína? Exacto,
habéis acertado, los saurópsidos. En cambio, el gen que expresa la caseína sí se encuentra en algunos lisanfibios actuales como las ranas. Espero que este dato os haya parecido tan top como a nosotros. Todavía nos faltaría hablar de otros factores que pueden ayudarnos a situar en el tiempo la aparición de la lactancia materna, pero nos quedaría un vídeo demasiado largo. Por ejemplo, podríamos hablar de la estructura muscular del cráneo, o de la aparición de los labios tal y como son ahora en mamíferos, o de la heterodoncia y su relación con la lactancia, porque los dientes de leche no se llaman así por casualidad. Vamos, que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero sobre el origen de la lactancia materna, así que si os apetece ver una segunda parte de este vídeo, dejadlo en comentarios y vuestros deseos paleontológicos serán órdenes para nosotros.